arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento yo lo voy a plantear a la luz del libro de Esdras, ¿ya? Déjenme. Ahí está. El arrepentimiento, entonces, a la luz de Esdras, y me gustaría, a ver si mi hermana Sarita tiene la Biblia por ahí, que pueda leer Esdras del 1 al 3. Es bien interesante porque es histórico, ¿ah? Del Antiguo Testamento, todo lo que vivió el pueblo y la lección que nosotros podemos aprender, porque todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. Es la Amén. palabra del Señor y es para que nosotros aprendamos. Hermana Sarita, Amén. Edras, ¿cuánto me dijo? 10 del 1 al 3. Ya. Ya. Mientras oraba Edras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Edras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Amén. Libro de Esdras. Estoy tratando de abrir la Biblia aquí en mi computador, que lento. De repente es como a carbón. Qué lento. Es bien interesante el libro de Esdras, porque nos narra lo que sucedió con el pueblo de Israel en un periodo de su historia, ¿no es cierto? Bien triste. Bien triste, tiene que ver con, estoy tratando, ay, ¿qué es lo que nos narra el libro de Esdras? Les voy a hacer el contexto nomás para que después puedan entender la historia. El libro de Esdras nos narra el regreso de dos grupos de judíos que habían sido exiliados, ¿no es cierto?, a Babilonia, y estos judíos Amén. vuelven a Jerusalén, donde reconstruyeron el templo y su comunidad. Al estudiar el libro de Esdras, los alumnos aprenderán acerca de cómo el Señor hace posible que su pueblo supere, ¿no es cierto?, la oposición y cumpla su voluntad, ¿no es cierto? ¿Quién escribió este libro? Aunque el libro de Esdras en realidad contiene material escrito en primera persona, de acuerdo a Esdras 7 y 9, los capítulos 7 al 9, no sabemos quién combinó finalmente este material con el resto de la narración. Muchos creen que la persona que recopiló el libro de Esdras también recopiló o escribió primera, segunda de Crónicas y Nehemías, porque Esdras y Nehemías es la misma historia, principalmente. ¿Cuándo y dónde se escribió este libro? Se desconoce, ¿ya? ¿Cuándo y dónde se escribió el libro? Pero las estimaciones oscilan entre el año 440 antes de Cristo al 300 antes de Cristo. Y aunque la mayor parte del libro se escribió en hebreo, porque, hermano, arameo en la Biblia hay muy poquito, hay bien Amén. poquito arameo, lo que más hay, el Antiguo Testamento es todo hebreo, y unos poquititos de arameo, y el Nuevo Testamento es todo griego, y hay unas frases por ahí de arameo que son también poquitas, ¿ya? Eh, el arameo era el lenguaje del imperio persa, ¿ya? La inclusión del arameo sugiere que algunas partes del libro de Esdras se escribieron durante el periodo en que el imperio persa dominaba Israel, o tal vez un poquito después. Y las características distintivas de este libro es que describen uno de los acontecimientos más importantes, que es la terminación del templo de Jerusalén, el cual había sido destruido, y el pueblo vuelve y empieza a reedificar el templo, ¿verdad? Que había sido destruido por los babilonios.
Esdras 1:6 contiene un relato, dice, del regreso del primer grupo de judíos a Jerusalén aproximadamente en el año 537 a.C. y de los esfuerzos que ellos tenían por reconstruir el templo. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, donde estaba el templo, estaba Dios. No es como hoy, ¿no es cierto?, que Dios vive en el corazón de nosotros, sino que en ese tiempo, donde estaba el templo, estaba Dios. Y contiene un relato del regreso de Esdras a Jerusalén en torno al año 458 más o menos, y de su empeño por ayudar a los judíos a que vivían allí, ¿a qué cosa? A guardar el mandamiento. Recuerden ustedes que Esdras fue el que releyó o hizo una relectura de la ley que se había perdido, ¿verdad? Y de guardar el mandamiento que era el de no contraer matrimonio con mujer extranjera, que era lo que ella leía a mi hermana Sarita. Y el rey Artajerje encarga a Esdras que lleve a otro grupo de judíos a Jerusalén. Artajerje se entera de que muchos judíos, o sea, Esdras se entera de que muchos judíos, incluso los principales, que son los líderes, ¿ya?, del pueblo, habían desobedecido al Señor al casarse con quién, con mujeres extranjeras, lo cual les estaba a ellos, no les estaba permitido. Ese es el contexto del libro. El que quiera hacer una pregunta, acotar, aportar, por favor, interrúmpame, porque yo solamente veo a 3, ¿ya? Interrúmpame nomás, ningún Un problema. aporte. Amén. Yo quiero hacer un aporte desde el punto Amén, de vista hermano Pablito, bibliológico. dele. En los primeros escritos, el libro de Esdras y de Nehemías eran uno solo. Por Amén. eso es que existe una continuidad en el relato. Y desde el punto de vista, llamémoslo experiencial. Amén. Estos dos personajes, Esdras y Nehemías, le ocurrió algo muy similar en el proceso de cautividad que le ocurrió a Daniel. Porque en la cautividad en donde citamos a Daniel, todos estos personajes, Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, se supone que fueron 10 veces mejores que todos los demás. Y aquí pasó algo muy similar. Estos muchachos eran destacados dentro de esa cautividad. Y es por eso que el rey les tomó tanta buena, porque dijo, estos tipos tienen capacidades que los míos no tienen. Y también es por eso que él les concedió favores, como esta vuelta a su tierra. Amén. Esa sería mi aporte por el momento. Muchas gracias, muy bueno. Si tiene otro aporte, usted me interrumpe nomás. ¿Eh? Muchas gracias, hermano Pablito. Muchas gracias. Entonces, el libro de Esdras nos relata el regreso del pueblo de Israel después del destierro. Me gusta, ¿sabe por qué? Porque fíjese que Dios, ¿sabe a quién utilizó y a quién llama a su pastor? Hermano Pablito lo sabe. ¿A quién Dios llama a su pastor? Hermano Pablito. ¿Qué me dice? ¿Cómo? No entiendo. Dios utiliza a alguien y permitirle a los judíos ir a edificar el templo antes que vuelva Esdras, antes de Artajerje. ¿Ciro? Ciro. Mire, me gusta, ¿sabe por qué? Porque Ciro era un no creyente y sin embargo Dios dice de él que él lo había escogido como su pastor. O sea, ¿sabe lo que aprendemos de aquí? Que Dios le puede bendecir a usted también a través de un inconverso. Dios lo puede hacer. En este caso fue un inconverso el que fue usado por Dios para que el pueblo volviera, y Dios lo llama mi ungido. ¿A quién? A Ciro, hermano. Un no creyente, Dios lo llama mi ungido. Yo lo encuentro genial, genial. Así que usted a veces puede ser bendecido por un no creyente, así que no se cierre a esa posibilidad también, ¿ya? Y recordemos, hermano Pablito. Fíjense que en el capítulo 1 de Esdras, en el versículo 2 dice así. Dígame. Esto lo dice Ciro. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos
digno de la tierra. O sea, él lo reconoce. Amén. Qué interesante, hermano Pablo, que él no siendo creyente en ese Dios, reconocía en ese Dios a Dios, valga la redundancia, porque ellos tenían otros dioses y tenían muchos dioses, pero reconocían en Jehová al Dios de toda la tierra, y él reconocía que lo que él tenía se lo había dado no sus dioses, sino que ese Dios. Gracias, hermano, muy, muy bueno. Entonces, recordemos que el pueblo estaba transgrediendo constantemente las leyes de Dios y por esas razones que son enviados al exilio. El Señor utiliza mucho al profeta Jeremías para advertirles y decirles, no sigan haciendo esto, hagan esto otro, hagan aquí, hagan allá. Perdón. Pero el pueblo no entendió, no obedeció y fueron llevados cautivos por su desobediencia a Babilonia, ¿verdad? Fueron advertidos, pero el pueblo igual no entendió. Dios, ¿qué hace? Aún en medio de ese destierro, en un tierra extraño, Dios se preocupa de darle instrucciones. Él le ordena que edifiquen casa, que planteen un huerto, que contraigan. O sea, ¿saben qué le dice Dios? Ustedes no van a estar poco tiempo aquí. Así que hagan una vida lo más agradable posible. Y de hecho, Dios les ordena que oren por la nación. Porque Él les dice en su paz, tendrán ustedes paz. Si la nación tiene paz, el pueblo tiene paz. Si Chile tiene paz, nosotros también vamos a tener paz. Entonces Dios les ordena también que oren por esa nación opresora, porque en su paz tendréis vosotros paz, le dice. Entonces yo lo encuentro genial. Pero había una orden, que lo habíamos visto anteriormente, dada por Dios, de no emparentarse con mujeres extranjeras. ¿Por qué razón? Porque de ese linaje iba a venir el Salvador del mundo, y tenía que estar el linaje, no corrupto, ¿verdad? Y aquí está el problema. Y aquí está la reflexión. Porque con esta tremenda experiencia del cautiverio, de estar en tierra extraña, hay un salmo que dicen, los que nos tenían cautivos nos pedían que cantáramos los cánticos de Sión. El otro día escuchaba a un judío hablar de esto en un video, lo encontré genial. ¿Cómo vamos a cantar en tierra extraña? Que primero nuestra lengua se pega a nuestro paladar. Si vamos a cantar en tierra extraña los cánticos de Sión, no, no podemos. Y nosotros pensamos que con todo este dolor que ellos estaban viviendo de ser cautivos, habían aprendido la lección. Pero a veces nosotros somos porfiados, hermano. ¿Alguien quiere hablar? No. Y a veces, hermano, nos pasan una y mil cosas y no aprendemos la lección. Que Dios nos ayude, primeramente a mí, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude para poder aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Y como no ocurre así, Edras, porque primero sale un grupo, cuando Ciro dice que pueden salir a reconstruir el templo, les da de hecho oro, plata, les da carta para que nadie lo ataque en el camino, ¿verdad? Después que ellos ya habían un grupo de judíos, perdón, reconstruyendo el templo, Edras va con un grupo más y se entera con dolor, lo que leía mi hermana Sarita, que los principales, que los líderes del pueblo habían sido los primeros que habían cometido este gran pecado prohibido por el Señor, que era casarse con mujer extranjera, porque era abominación a Jehová, Dios no lo permitía, era una restricción. El Señor le dice a usted, hagan una vida normal aquí nomás, edifiquen su casa, planten un huerto, planten, siembren sus cosas, tengan su vida, hagan su vida, cásense, tengan hijos, tengan nietos, háganlo, pero no con mujer extranjera. Fue la única prohibición que Dios les da. Y esa única prohibición no la cumplieron. Porque los seres humanos somos así. Por naturaleza somos rebeldes a veces, ¿no es cierto? Y nos cuesta a veces acatar lo que Dios nos quiere decir. Nos cuesta mucho. Edras se duele mucho al saber esto y llora. Dice, al parecer lo hace públicamente y lo hace públicamente.
y confiesa a Dios el pecado de emparentarse con un pueblo que era abominación a él. Y le hace saber la magnitud de su pecado al pueblo. ¿Sabe por qué Edra Mm, lo hizo así? Porque en el Antiguo Testamento el pecado era comunitario, lo mismo que las bendiciones. Hoy no. Hoy el pecado es individual y las bendiciones también. Aunque las bendiciones siempre van a afectar a otro y también lo malo va a afectar a otro, sobre todo a nuestro sí. entorno. Pero en ese tiempo, hermano, del Antiguo Testamento, el pecado era comunitario. Por eso que cuando Dios destruía, destruía a todos. Iba a destruir al jefe de familia y a toda su familia, porque era comunitario. ¿Ya? Por eso que tenemos que, yo le explico para entender por qué Edra se lamenta a él por el pecado, siendo que él no lo había cometido. Él no lo había hecho, pero lo toma propio porque era comunitario y se duele y llora ante Dios, ¿verdad? Y aquí hay otra reflexión. ¿Qué pasa cuando nosotros, los creyentes, pecamos ante Dios? ¿Realmente nos arrepentimos de lo malo que hacemos o solo son cargos de conciencia? Porque a veces, hermano, y lo digo por mí, yo siempre todo lo digo desde mí hacia afuera. A veces oramos, lloramos, le pedimos perdón a Dios, pero después nos paramos y a los 2 días estamos haciendo lo mismo de nuevo, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude, que Dios me ayude para tomar conciencia espiritual, no solo la conciencia humana, la espiritual, de saber que el arrepentimiento es mucho más que un llorar, ¿verdad? Es mucho más que Amén. eso, ¿verdad? Entonces, por medio de este relato, podemos ver 3 características del verdadero arrepentimiento, porque finalmente vamos a hablar del arrepentimiento. ¿Qué significa? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Bueno, a través de este relato vamos a ver 3 características del verdadero arrepentimiento, las cuales son, primero, dolor por el pecado cometido. Dice el Amén. diccionario de la Real Academia de la Lengua que dolor significa esto: sentimiento, pena, aflicción de haber ofendido a Dios. Y yo puse porque me impactó ver que un diccionario secular ponga que dolor es aflicción de haber ofendido a Dios, un diccionario secular de la RAE. Y que a veces yo decía, pensar que a veces esta gente que no es cristiana entiende lo que ni yo entiendo a veces, lo que significa ofender a Dios, que es mucho más importante de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Qué significa ofender a Dios? Mm, Entonces, según el relato que leyó mi hermana Sarita, podemos ver cómo el pueblo se junta a Edras y llora amargamente después de ver llorar a Edras. ¿Saben por qué? Porque aunque el pecado en el Antiguo Testamento es comunitario, ¿no? Y el que peca uno, el pecado pecan todos ante Dios, era sí. así. Sin embargo, los que habían pecado sabían perfectamente que Edras no había hecho nada malo. Edras no lo había hecho. Lloran junto a él, se Mm, lamentan junto a él. Y me imagino que tiene que haber sido un panorama bastante patético y bien triste y un tremendo espectáculo ver a toda la gente ahí llorando. Gran. Estaban todos llorando. Quizás, dice, este lamento del sacerdote sea el que les despierte la realidad de su gran pecado y sienten tristeza, puesto Mm. que dice el relato en el capítulo 10, versículo 1. eh, Luis, ¿puedes leer la parte roja? Dice, mientras Edras lloraba y hacía confesión llorando y postrándose ante la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres, niños, y el pueblo lloraba amargamente. ¿Les parece familiar esta última parte? Mm. Lloraba amargamente, ¿le parece familiar? Sí, ¿verdad? Pedro, después que niega a Jesús, según Mateo 26:75, dice que llora Amargamente. amargamente. Pero miren, ¿saben cuál es la diferencia? Que Pedro llora solo él, porque ya aquí ya el pecado ya no era tan comunitario. Pedro llora a él, porque él Mm. sabe lo que hizo. Inmediatamente cuando lo hace, Pedro dice que llora amargamente. Y me encanta Jesús porque cuando él
se les presenta, me parece que a las mujeres, él les dice, vayan y díganle a Pedro, Pedro. ¿cierto? Díganle a Pedro que he resucitado, sin Claro. ningún enojo, no tenía ningún rencor, ningún resentimiento con Pedro, sino que al contrario, avísenle la buena noticia a Pedro, díganle, estoy aquí, Mm. sin ningún ánimo de decirle, oye Pedro, mira, estoy aquí resucitado porque te las voy a cantar. No, le dice, díganle a Pedro que aquí estoy Amén. yo, díganselo. ¿Para qué? Para que Pedro no siguiera sintiéndose lo mal que se sentía. ¿Ya? Amén. Mire, imaginemos a dos ladrones que han salido de la cárcel. Yo siempre hablo de esto porque me gusta harto este relato. El primero se dice a sí mismo, yo ya no voy a robar porque no quiero volver a la cárcel y la policía está vigilando por todos lados. Entonces no roba, pero no roba por temor al castigo. Porque si tuviera una oportunidad de robar y de saber que no le va a pasar nada, como lo que hoy que lamentablemente vivimos acá en nuestro país, que se roba porque en realidad no pasa nada, lo volvería a hacer. Él no quiere volver a robar porque lo pueden pillar. Pero si él tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría de nuevo, si sabe que no lo van a pillar. El segundo se dice, he comprendido que es malo robar, que he hecho sufrir a muchas personas con mis robos y que Dios está ofendido. He empezado a amar a Dios y por eso no volveré a robar. Amén. Este segundo ladrón nunca más va a robar, aunque tenga la oportunidad. Hermano, ese dicho que dice que la ocasión hace al ladrón, no es verdad. El que no es ladrón nunca va a robar. Nunca va a robar. Aunque tenga la oportunidad de hacerlo, no lo va a hacer. El que no es ladrón no lo va a hacer, aunque no sea cristiano, hermano. Porque es cierto, no son cristianos, pero en el mundo también hay gente que hace lo bueno. Que hace lo bueno. Pero ojo, yo siempre le digo a mi hermano de la clase los jueves, está lo bueno y lo correcto. O como una vez Luis siempre me enseñó, nunca me he olvidado, está lo importante y lo urgente, ¿no es cierto? Lo bueno y lo correcto. Lo bueno no nos va a llevar al cielo. Lo correcto es aceptar a Cristo. Le falta una parte, la más importante. ¿Hay que hacer lo bueno? Sí, pero hay que hacer lo correcto. Correcto. Porque lo correcto es lo que Dios quiere que hagamos. A veces tú Amén. puedes hacer algo que es muy bueno, pero que tal vez no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que es mejor preguntarle al Señor si lo que yo voy a hacer o lo que estoy pensando hacer es lo correcto, más allá de que si es bueno o no. ¿Ok? Por fuera, los dos van a actuar igual. Por fuera se ven Amén. igualitos. Los dos no quieren robar, dicen no quieren robar, pero solo el segundo se arrepintió de verdad. Mientras el Amén. arrepentimiento del primero es falso, pues sus motivos no cambiaron. Y algunos, y yo siempre hablo de esto, hermano, por eso tengo algunas cosas que son repetitivas. Dice, Dios no más ve mi corazón. No, hermano, el corazón lo vemos todos. Mi corazón ustedes lo ven. Lo malo que yo tengo, lo ven ustedes, y lo bueno que yo tengo también lo ven ustedes, y yo también puedo ver lo malo de ustedes, porque a través del testimonio, de la vida, de cómo somos, el corazón es visible. Así que cuando alguien a usted le diga, no, no, hermano, a mí usted no me diga nada, porque Dios no más conoce mi corazón. No, 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 no. No, 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 el corazón se ve. Por su fruto, dice el Señor, Los los conoceréis. conoceréis. Y el fruto es la vida cristiana. Eso es el corazón, porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre malo de lo malo saca. Entonces, ¿qué es lo que es eso? El corazón. El corazón es visible, entonces, no es que no se vea, sí se ve. Así que, hermano, que Dios nos ayude antes de hacer lo malo, porque en algún minuto siempre el Señor nos va a dejar al descubierto, porque el corazón se ve. El Señor dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Su palabra lo dice, ¿verdad? ¿Se duele nuestro corazón cuando pecamos o es solo nuestra conciencia la que no nos deja dormir? Y aquí está una reflexión. Yo preparé esta lección, hermano, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba todavía, y siempre me ha impactado porque Dios a mí me tocaba, me pegaba los palos, como se dice. A mí me pegaba los palos. Y me hacía comprender que a veces yo misma no me arrepentía de verdad, solo tenía cargo de conciencia, pero no había más allá que un cargo de conciencia.
Entonces yo le decía, oh Señor, ayúdame para que mi vida sea más que un cargo de conciencia, mi arrepentimiento, sea un arrepentimiento de verdad. Amén. ¿Ok? ¿Estamos realmente preocupados de lo que siente Dios cuando hacemos lo malo? ¿O estamos más preocupados de lo que me puede pasar si hago lo malo? Porque a veces decimos, no, no hagamos nada de esto porque el Señor nos va a castigar. ¿Cierto? Decimos eso, y no es mentira, ¿eh? Porque Dios disciplina a sus hijos. Amén. Pero ¿de qué estamos preocupados? Cuando usted ama a alguien, usted no quiere dañarlo porque lo ama, más que porque lo que le vaya a pasar, es porque lo ama, no lo quiere dañar, no quiere entristecer a su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué hace? Piensa en esa persona. Hermanos, yo me acuerdo una vez hace muchos años atrás, cuando yo llevaba muy poco tiempo en el Evangelio, hice algo malo porque he hecho cosas malas, como todo, en algún momento tal vez la hemos hecho. Y sabe, hermano, me puse a llorar en la calle y yo le decía al Señor, ¿por qué te hago esto si tú eres bueno conmigo? ¿Por qué yo te hago esto? Ese era mi pensamiento, ¿por qué yo te hago esto? Si tú lo único que haces es amarme, me has salvado y mira yo con lo que te estoy pagando. Me sentía tan desleal, me sentía tan ingrata, me sentía tan mal pagadora de Dios. Entonces yo le digo, Señor, perdóname y como decía el salmista, muéstrame aquellas cosas que aún a mí me son ocultas, porque muchas cosas de uno, hermano, que nosotros tenemos no son ocultas y no nos damos cuenta. Así Por eso es. es bueno conversar con otras personas para que realmente veamos lo malo que tenemos, ¿verdad? Y a veces nosotros de nuestras conversaciones, hermano Luis, sacamos y yo aprendo, y yo aprendo, y escucho, y aprendo. Así que yo le doy gracias a Dios cuando alguien me dice, mira, esto y esto está malo en ti, yo lo agradezco. Lo agradezco porque me enseña a mí y es mi motivación a hacer lo bueno. ¿Saben por qué? Porque Dios no merece que yo me porte mal con Él. Él no se lo merece, ¿verdad? Que lo hagamos por esa razón, por amor. Muchas veces, mire, nos quita el sueño el que los demás vean nuestras malas obras para guardar nuestro testimonio. Debemos examinar nuestras motivaciones para ver si estamos en el camino correcto y así saber si realmente estamos entendiendo lo que significa ofender a Dios. Yo conocí hace muchos años una persona de otra congregación, que yo éramos amiga de acá de la cuadra, la conocí mucho, 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 y yo estuve por casi un año en su casa, me quedaba de lunes a viernes cuidarle a sus hijos porque ella y su esposo tuvieron que entrar a trabajar porque estaban en problema económico, y yo estuve casi un año cuidándole a sus hijos y vivía de lunes a viernes allá, en su casa. Y ella hacía lo incorrecto, tenía otras personas aparte de su esposo. Y yo conversaba y le decía, esto está mal, no lo hagas. Pero ella no entendía hasta que alguien la vio, alguien de su congregación la vio. Y ahí llegó llorando a mi casa, pero llorando porque alguien la vio. Pero Dios la estaba viendo todos los días y no le importaba eso. Pero sí le importaba mantener su apariencia frente a las personas. Hermanos, nosotros tenemos que buscar tener buena apariencia frente a Dios. Y Amén. Dios nos dará buena apariencia frente a las personas también, ¿verdad? Debemos estar tristes cuando transgredimos los preceptos de nuestro Padre y no seguir en la vida como si nada, como si nada. Segundo, eh, segunda característica del verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud. Una de las palabras del idioma griego del Nuevo Testamento que se traduce arrepentimiento es metanoeo. Y esta palabra significa cambio de mente, ¿verdad? Es cambiar lo que pensaba, lo que antes me gustaba, lo que antes me llamaba la atención cuando no era cristiana, ahora ya no me va a llamar la atención, sino que voy a querer las cosas del Señor. Hermano, cuando yo me convertí, y tengo que hablar de mí porque no puedo hablar de otro, yo quería puro estar en la iglesia, en los cultos, en la oración, allá, acá, porque me interesaba Dios. Cuando usted ama a alguien, usted quiere estar en las cosas de ese alguien.
Amén. Me interesaba aprender taller que había, pum, era la primera que estaba metida. Escuela dominical, tempranito estaba metida en la escuela dominical. Eh, Porque quería aprender de ese hombre, por decirlo entre comillas, que me amó a pesar de mí. Yo siempre digo, Dios me ama a pesar de mí, a pesar de cómo yo soy, Él me ama. ¿Cómo no voy a querer aprender de ese ser que me amó a pesar de mí misma? Entonces yo siempre tuve ese hambre de estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un cambio de mente, ya los intereses cambian en nosotros, Amén. ¿verdad? La palabra del Señor dice que ahora tenemos la mente Cristo. Díganlo, hermano Sarita. De Cristo. Amén, hermano Sarita. Ahora tenemos la mente de Cristo. Por Amén. lo tanto, tiene que haber un cambio en nuestra vida y el cambio siempre es visible, hermanos. Yes. El cambio se nota. Cuando usted va a una parte, la gente nota cuando usted tiene un cambio, porque hoy día lo predicaba el hermano Kike, decía, la gente te va a preguntar por qué tú eres así y tú vas a decir, que yo soy cristiano, ¿verdad? Cuando tú eres correcto, cuando tú haces lo correcto frente a los demás, y aunque el mundo te diga que eres tonto, no importa, a ti te interesa solamente agradar a tu Dios, ¿verdad? El pecador arrepentido no solo cambiará su manera de actuar, sino también su manera de pensar, ¿ya? Lo podemos ver graficado en la conversión de Zaqueo, el cual lo expresa de esta manera. Manazarita, ¿ve las letras rojas? Díganme nomás que dónde tengo que leer, porque yo no, No, no estoy. ya, ok, no importa. No se preocupe, hermana Sarita, tranquila, después yo le digo. Ya. Hermano Luis, léame la letra roja. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he Amén. estafado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Amén, gracias. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se arrepiente, uno restaura hasta donde sea posible. Amén. Restaura. Por ejemplo, si yo me robé algo cuando no era cristiana y lo tengo todavía, cuando yo me convierto yo lo voy a ir a devolver, aunque sea calladita, lo voy a dejar por ahí, pero lo voy a devolver, porque a los ojos de Dios voy a entender que no estuvo correcto. Eso es un cambio de actitud. Saqueo sabía que él hacía cosas que no eran correctas, Saqueo lo sabía. Por eso ofrece. ¿Por qué? Porque cuando él conoce a Cristo tiene un cambio de mente, Mm. cambio de pensamiento. Ya él quería agradar a Dios y le importaba nada sus cosas materiales, quería agradar a Dios solamente, ¿verdad? Este hombre comprendió que había ofendido a Dios y a su semejante y sintió pesar por esto. ¿Y cómo lo muestra? En su manera de actuar. Porque algunos dicen, no, hermano, si yo estoy arrepentido, usted no sabe mi corazón, usted no sabe, así que usted no diga nada de mí. No, porque el arrepentimiento es visible, se nota, se ve, ¿verdad? Si alguien quiere interrumpir una pregunta, un aporte, dele nomás, interrúmpame nomás, ¿ya? El cambio de mente más radical que se encuentra en el Nuevo Testamento se trata de la conversión de Saulo, que no lo vamos Amén. a leer completo por el tema, o sea, no lo vamos a leer por el tema tiempo, ¿verdad? Aquí vemos que Saulo es botado al suelo por una luz del cielo y una voz le habla y le dice lo que debe de hacer, que es algo totalmente opuesto a lo que él estaba realizando hasta ese momento. Es enviado a predicar a todos los que antes este hombre perseguía hasta la muerte. Fue tan impresionante la experiencia que el apóstol no cuestiona en ningún momento la orden, sino que se dispone a obedecerla. Pero perseguía a los cristianos creyendo que hacía lo bueno. Pablo no era malo, era un buen judío, fariseo de fariseos, dice él. En cuanto a la ley, irreprensible. A ver, sáquenme algo. No tengo ninguna yayita, decía Pablo. ¿Verdad? Tan grande fue el cambio de la mente de Saulo que hasta su nombre es cambiado y renuncia a todos sus conocimientos por causa del amor de Cristo. De hecho, fue el apóstol más importante del Nuevo Testamento. Yo siempre veo a Pablo de esta manera, hermano, de una manera bien jocosa, ¿no? Lo veo yo así. Porque los judíos son muy celosos de Dios, de Jehová, de su Dios, de Yahvé. Es su Dios. Pero Pablo, ¿sabe lo que hace? Agarra el Dios de los judíos y se lo da a todos los paganos y dice, es para ustedes también. Lo encuentro genial yo. Yo lo encuentro espectacular porque Pablo dice, este Dios de los judíos
también es para los que no son judíos. Y ¡pum! Todo el romano. Leamos Romano y nos vamos a descubrir las maravillas de cómo Pablo trae a este Dios judío y dice también es para los gentiles, para judíos y para no judíos, a griegos y a no griegos. Soy deudor, decía Pablo, ¿de qué? De entregarles este Dios que también los quiere salvar a ustedes. También los quiere salvar a ustedes, ¿verdad? Realmente entonces, ¿nos arrepentimos cuando pecamos? Quizás estamos viviendo de apariencia a veces y en nuestra mente y nuestro corazón no ha habido cambio alguno. Y yo le pido a Dios, ayúdame, Señor, porque no quiero vivir de apariencias. Quiero ser auténtica, ayúdame. Y nos tenemos que examinar diariamente, porque hermano, nosotros todos los días nos tenemos que poner a cuentas con Dios, porque todos los días ves un mal pensamiento, una mala palabra, una mala actitud, una mala acción. Interpretar las cosas de manera equivocada, que me pasa harto, también es un pecado ante Dios. Y yo le digo, Señor, muéstrame, 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 muéstrame. Porque lo que menos quiero es ofenderlo. Si uno ama a ese creador, no lo quiere ofender, ¿verdad? La persona que ha pecado y se arrepiente cambiará no solo su manera de pensar, sino también su manera de actuar. Ha de cambiar. Yo me acuerdo que cuando no era cristiana, hermano, tenía dos errores garrafales, como mundana. Buena para el garabato, le echaba garabato al mil. Yo no hablaba con palabras normales, eran puros garabatos. Y fumaba como china. Como china. Se me pelaban los dedos de tanto fumar. Más, una cajetilla no me alcanzaba un día. Una cajetilla de cigarros, de 20 cigarros. No me alcanzaba un día. Cuando yo recibí a Cristo en mi casa, lo recibí aquí solita en mi casa, yo nunca más fumé. Nunca más dije un garabato. Hasta el día de hoy, del año 80, hermano. Porque entendía que al Señor no le agradaba, no por él. El cigarro me hacía daño a mí. El decir garabato a mí me dejaba mal parada, me dejaba mal puesta, porque la gente hablaba mal de mí. Hoy día es moda que las muchachas digan garabato, pero en mi tiempo, que una mujer dijera garabato era muy mal visto. Y yo era muy garabatera. Y eso fue así, hermano. Yo le doy gracias a Dios, porque yo que soy tan dura de cabeza, Dios tuvo que hacer un cambio violento en mí. Violento. Lo mismo que pasó con Sergio Coldeira, que Sergio Coldeira tuvo un cambio de hoy día a mañana, era otra persona. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y cuando yo le predicaba a Sergio de la palabra, le decía, Sergio, tienes que cambiar. Nos juntábamos todas las noches cuando él era mundano en la puerta de mi casa, porque era mi vecino, y yo le decía, Sergio, tienes que cambiar. Y cuando Dios entra a tu vida, tú cambias completamente. Yo le hablaba de lo que yo había vivido, entonces yo pensaba que para todos era igual. Y yo sé que hay hermanos que su proceso de cambio es más lento, ahora lo comprendo. Pero Sergio vivió lo mismo que yo. Sergio llega a la iglesia curado, porque fue un 19 de septiembre, todavía me acuerdo, porque yo lo invité a la iglesia que pasábamos una película del rapto. 19 de septiembre pasábamos una película del rapto. Sergio llega a la iglesia, a mí, yo iba enojada porque Sergio ya muerto curado. Había tomado todo el día, había tomado el 18, sigue tomando el 19, y ya más curado que el vino, hermano. Pasó adelante al llamamiento curado, se paró sano, solo con el olor a alcohol, pero sano. Hasta el día de hoy el Sergio, ustedes saben quién es, los que lo conocen, un pastor, que su vida fue cambiada y transformada de un momento a otro. También tenía que Dios hacerlo así porque también Sergio le costaba el alcohol, las drogas, todo eso le iba a costar a él, pero el Señor hizo un cambio tan violento en él porque era necesario, como lo fue en mí, un cambio violento porque era necesario, porque yo no iba a aprender fácilmente por mi forma de ser. El que se arrepiente rechazará el pecado así como Dios lo rechaza y lo aborrece, ¿verdad? Tercera característica del verdadero arrepentimiento es asumir las consecuencias del pecado. Es hacerse cargo de los resultados de nuestros actos. La escritura dice en Gálatas 6:7, Luis, te tengo como lector de lo rojo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Amén. Amén. El pueblo de Israel sabe que ha hecho algo que está mal a los ojos de Dios, pero están dispuestos a asumir las consecuencias de esto, ¿ya? Mm. Se dirigen al profeta y le dicen que expulsarán a todas las mujeres y sus hijos, reconociendo que así debían pagar por su pecado. ¿Usted cree que fue fácil eso? Algunos tal vez tendrían nietos ya y los tuvieron que expulsar. Ahora, ojo, lo expulsaron con provisión, tampoco fue que lo echaran así de la noche a la mañana. Fue un proceso que duró mucho tiempo, ¿ya? Pero ¿usted cree que fue fácil? Ellos estarían enamorados de su esposa, tendrían hijos, tendrían nietos y los tuvieron que expulsar. Si querían hacer la voluntad de Dios, lo tenían que hacer. Arrancar el pecado de raíz, no dejar raíz, ¿verdad? No debe haber sido nada fácil puesto que tenían una familia conformada desde hace ya un tiempo. Se dicen que no fueron 70 años, que fueron un poquito más, ¿ya? Y también tenían sus hijos, por lo que deducimos que los amaban. Pero también sabían que era imposible estar con ellos y agradar a Dios. Hay que tomar una decisión a veces, que nos va a doler, pero vamos a tener que escoger. Vamos a tener que tomar una decisión. Podemos ver el caso del rey David, quien asesina a un hombre para quedarse con su mujer. Y era un hombre llamado, un hombre conforme al Al corazón de Dios. corazón de Dios. Amén. Pero no porque fuera perfecto, porque perfecto no hay nadie. No. Sin embargo, Dios, a través del profeta Natán, descubre su pecado. David se Así. arrepiente y Dios lo perdona, pero no lo libra de las consecuencias del pecado. Y este rey tuvo que vivir la amarga experiencia de ver morir a su hijo nacido de esta relación pecaminosa. ¿Ya? Podemos ver que cuando el profeta le dice a David que producto de su pecado su hijo morirá, David no reclama diciendo que es injusto. Es más, acata la disciplina y solo ruega a Dios por su hijo, pensando que tal vez Dios en su misericordia se arrepentiría del castigo. Pero el niño muere y vemos a David asumiendo este dolor, el cual él mismo había acarreado. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fuera perfecto, sino porque cuando él metía la pata, vamos a hablarlo en chileno, metía la pata, asumía el castigo, calladito, y cambiaba y no lo volvía a hacer porque nunca más David tuvo una mujer y la mandó matar al marido para que no lo hizo más. Por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que cuando Dios nos cambie el corazón, no lo volvamos a hacer. No seamos como ellos, como el mundo, como aquellos que están en la iglesia, pero que siguen viviendo una doble vida. No seamos ejemplo. Nosotros estamos para ser ejemplo, hermanos. Ejemplo, porque la gente nos mira a nosotros, que Dios nos ayude a todos nosotros, ¿verdad? Debemos estar conscientes que cuando hacemos algo malo delante de Dios, hay consecuencias que inevitablemente vendrán a nuestra vida. Dios nos perdona, pero en su justicia y santidad no nos libra de los resultados de nuestros malos actos, porque principalmente Dios es justo y es santo. Sí, Señor. Y el pecado no es gratis, no se las lleva a pelar como decimos aquí en Chile. El pecado se paga. En nosotros lo pagó Cristo, porque Dios es justo y tenía que castigar el pecado. Porque Él lo instituyó así, ¿verdad? Pero las consecuencias de nuestro pecado las vamos a vivir todos, todos, hermanos. Asumamos entonces nuestros pecados y no sigamos el ejemplo de Adán y Eva, quienes cuando Dios los llama para hablar con ellos, como acostumbraba, se esconden y luego Dios los confronta, se pasan el pecado o se pasan la pelota uno con otro, la mujer a la serpiente, el hombre a la mujer, y hasta tuvo voy a cambiar la palabra, la patudez de culpar a Dios. La mujer que tú me diste, po, ¿qué viene a quejarte aquí? Si tú me diste esta mujer, po, y listo. Así somos nosotros, los seres humanos a veces, hermano. ¿Ya? Así es. ¿Seremos como ellos o actuaremos como verdaderos hijos de Dios? Hemos sido nosotros regenerados y se supone que debemos actuar de una manera diferente a como el mundo actúa. Que el arrepentimiento es más que tener miedo por irse al infierno. Es una actitud del corazón y la mente, mire,
Voy a leer esto, lo encontré espectacular y todos se lo saben, pero mire qué maravilla. No tenemos que no pecar por no irnos al infierno y por temor al castigo. Mire, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Luis, ve los micrófonos, please, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar nada porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Yo lo encuentro, hermano, se me paran los pelos, porque así tenemos que amar a Dios y no pecar por este mismo amor, no por miedo al castigo, por amor, porque Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Hoy, a veces, en algunas partes, el pecado se practica como algo normal por algunas personas, aduciendo que somos humanos y todo se soluciona con un llanto y un no volveré a hacerlo. A veces pasa eso, que no nos pasa a nosotros, hermano, ¿ya? Que no nos suceda. Pero ese arrepentimiento no pasa de ser algo meramente emocional. Guatita, como le digo yo, es guatita, es emoción nomás. Y jugamos con la misericordia del Señor. Me acuerdo cuando Luis predicó que la misericordia del Señor es ¿qué decía Luis? Es voluntaria. Amén, es voluntaria. ¿Cierto? Él no nos debe nada, ¿verdad? Nosotros somos deudores. Desechando de esta manera la restauración que proviene de la gracia de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos restaura. Y nosotros restauramos el daño cometido hasta donde sea posible. ¿Ya? ¿Por qué hasta donde sea posible? Porque a veces la persona a la que le hicimos daño se murió, pues no podemos hacer nada. Pero hasta donde sea posible. ¿Ya? Debemos entonces aprender que el verdadero arrepentimiento trae dolor por el pecado cometido. Arrepentimiento es un deseo firme del corazón de no querer volver a fallarle a Dios. Y en esto, el relato del libro de Esdras nos otorga una tremenda lección. Entonces podemos ver los pasos para cumplir el verdadero arrepentimiento, los cuales son: primero, dolor por el pecado cometido, ¿ya? Esdras 10:1. En segundo lugar, cambio de actitud y reconocimiento de la falta, Esdras 10:2. Y en tercer lugar, asumir las consecuencias de la falta, también está en Esdras 10:2, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra, Luis, en Lucas 13:3? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿sabe para qué? Para cumplir lo que Dios nos mandó, no lo que nosotros queremos, lo que Dios nos mandó, que es apartarnos del pecado para prosperar. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Para pelear? No. Esfuérzate y sé valiente para que cumplas y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. Para eso había que ser bien valiente. Y para ser cristiano correcto, hoy hay que ser valiente también. Porque la corriente de este mundo, este sistema, nos lleva para otra parte. Entonces, ser cristiano y hacer lo correcto hoy hay que ser bien valiente. Bien valiente. Así que Dios nos ayude a ser valientes, a no encubrir nuestros pecados, a confesarlos al Señor y cambiar de actitud y a recordar que ahora tenemos la mente de Cristo y que cuando pequemos no sintamos miedo, sintamos dolor, porque hemos ofendido al que tanto nos amó. Amén. ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Tienen un minutito? Los escucho.
Bueno, espero que hayamos todos aprendido, porque los maestros me entenderán, pero cuando preparamos lecciones, Sí, nosotros aprendemos. Ivonne, quería decir que también entre nosotros, si alguna vez nos damos cuenta que alguno de nuestros hermanos está cometiendo un error y el hermano no se da cuenta, porque aquí fue el profeta el que le hizo darse cuenta al pueblo que ellos se habían apartado de Dios siguiendo sus propios caminos. A veces Ujú. nosotros también nos apartamos de Dios siguiendo nuestros propios instintos, nuestros propios Amén. deseos, nuestros propios Amén. caminos, y a veces nos deslizamos sin darnos cuenta. Yo Amén. desearía de verdad, con todo mi corazón, que si me aman, que si nos amamos, me advirtieran: hermana, te estás deslizando, vuelve al camino, y no me dejen que yo termine por perderme. Eso quisiera que tuviéramos en cuenta entre todos nosotros. Si yo estoy haciendo o diciendo, o ustedes se dan cuenta de que yo estoy haciendo algo que no corresponde, por favor, hermano, si me aman, adviértanme. Ya no me dejen que me pierda. Amén. Eso, hermana Amén. Gloria. Amén. Bueno, yo también lo pido, pero ojo, cuando nosotros vamos a conversar con un hermano porque está mal, en privado, hermano, en privado, no lo hagamos en público, no avergoncemos al hermano. Pero si yo también tengo algo malo, también yo le pido que me lo digan en privado, díganmelo, porque no me voy a enojar, no me voy a enojar porque me equivoco. Así que si hay algo malo en mí, en privado usted me llama y me lo dice y yo lo voy a aceptar. Yo lo voy a aceptar porque a veces no veo y ustedes ven más que yo en mi vida. Amén. ¿Hay alguien más Hay que que quiera hacerlo decir como algo? sugiere Santiago. Amén, Pablito, dígalo. Hay que hacerlo como sugiere Santiago cuando habla Ya, de respetar al hermano. amén, Y él determina la forma correcta, tomándome del concepto del que usted habló. amén, Muchas veces nuestro propósito, más que detener el error del hermano, es escarnecerlo y dejarlo en ridículo. Entonces sí, hay que tener cuidado con eso. amén, amén. Por eso yo digo, gracias hermano Pablito, por eso yo digo que tiene que ser en privado. Nunca en público, hermano, no avergoncemos a los hermanos. No nos avergoncemos entre nosotros, estamos para ayudarnos. Así que si hay algo malo en mí, por favor, en privado, se los ruego, díganme, porque yo tampoco me quiero perder. Y si nadie me lo dice y yo no lo veo, me voy a perder. No quiero perderme. Así que también, eh, con toda confianza, usted me llama para un ladito, me lleva para un rinconcito y me lo dice y yo lo voy a aceptar. Amén. Porque todos nos equivocamos, que no hay nadie perfecto. Amén. Hermano Luis, Gracias, hermana Gloria, y es muy bueno el consejo. Si hay algo que tengas que decirnos, también me pongo en la lista y díganos. A veces mejor que a uno le digan lo que está mal que vivir siempre en ese error. A veces uno vive en ese error y hay gente que le va a decir, no, si vais bien, pero también está bueno a veces que nos corrijan, pero con amor. Así amén. que el Señor nos ayude a crecer como iglesia y a ser Sí, corregidos por el Señor. Amén. Y amén. yo no Vamos, sé si me permite Hermano complementar. Pablito, dele nomás. Yo creo que hay dos elementos fundamentales aquí, que es saber cómo amonestar o exhortar en alguna equivocación al hermano, pero también la murmuración. La murmuración también ante los ojos del Señor no es correcta y muchas veces nosotros hablamos por detrás pensando que lo estamos haciendo bien y criticamos a las personas. y es En, verdad, en vez de asumir lo que la Escritura nos dice, nos debemos de caer en murmuraciones. Debemos de y es hablar verdad. directamente cara a cara a las personas, pero como la Biblia lo enseña. Y nosotros a veces andamos bien lejos de esos ejemplos. Y es verdad, y es verdad, lo recibo, y es verdad. Así que Dios me ayude y nos ayude a todos a hacer, como yo decía, lo correcto. Así que gracias, hermano Pablo, por sus consejos. Muchas gracias. Luis. Amén.